No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días. El café de esta mañana, el café de esta hora con dulce de leche. O como dirían los pedantes, un dulce de leche latte. Bueno, el caso es que no va a tocar ganarle a Argentina para ganar el Mundial. El camino ya está definido después de que anoche Argentina remontara y ganara a Inglaterra por 2-1. El domingo, Lamine contra Messi. Un futuro prometedor contra un pasado brillante. Y nosotros a oírlo en la radio, en la SER, a vibrar con Carrusel Deportivo el domingo. Hasta que llegue el domingo, anda que nos quedan cosas por vivir y por contar. Un café con dulce de leche o un café a esta hora con vistas a la Plaza Guillermo II de Luxemburgo. Va a ser la cita política y judicial de esta mañana. Y va a ser la puerta a una cascada de decisiones judiciales posteriores, que ya veremos cuánto tardan en llegar. Y va a ser la puerta a una cascada de reacciones políticas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace público hoy el fallo sobre la ley de amnistía, sobre la ley con la que el gobierno quiso cerrar la página del procés, que ahora, esa página que ha mantenido muy abierta el PP, ahora también la quiere cerrar el Partido Popular. Vamos hasta Bruselas. Enrique García Pozo. Enrique, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Enrique es nuestro corresponsal y va a estar pendiente, muy pendiente de ese fallo que el tribunal tiene que resolver sobre dos cuestiones prejudiciales, se llaman así, planteadas por el Tribunal de Cuentas y por la Audiencia Nacional. Sí, el Tribunal de Luxemburgo resuelve esta mañana 2 de las 4 cuestiones prejudiciales que le han trasladado los tribunales españoles. Resolverá la cuestión planteada por el Tribunal de Cuentas sobre si la extinción de responsabilidad contable que contempla la ley de amnistía es contraria a la normativa europea y si el desvío de fondos públicos para organizar el procés afectó a los intereses económicos de la Unión Europea. Por otro lado, la cuestión planteada por la Audiencia Nacional. El TJUE tiene que pronunciarse sobre si aplicar la ley de amnistía a los 12 CDR procesados por terrorismo choca con la Directiva Europea sobre Terrorismo, si la norma es por tanto contraria, en este caso, al derecho comunitario. Las sentencias las conoceremos en un par de horas, aunque ya hay un pronunciamiento preliminar que nos puede dar algunas pistas. Es la opinión del abogado general de la Unión, que no es vinculante, pero que suele orientar las sentencias del tribunal, aunque desde luego no es una regla escrita. En este caso, el abogado general ya publicó sus conclusiones el pasado mes de noviembre y vino a avalar ampliamente la ley de amnistía. La decisión de la justicia europea es relevante, es muy relevante, porque debería servir para desatascar otras decisiones que la justicia española tiene pendientes, que ha dejado un poco en stand-by, incluido el Tribunal Constitucional, al que acudieron los políticos catalanes, a los que el Supremo no aplicó la amnistía en el delito de malversación. Por tanto, una de las preguntas a resolver a partir de hoy es cómo afectará esta sentencia, este fallo que vamos a conocer hoy, al futuro de Puigdemont. Pedro Jiménez. Pedro, muy buenos días. Buenos días, pues es su propio equipo el que se encarga de enfriar cualquier expectativa cuando conozcamos esta mañana la sentencia que previsiblemente avalará los aspectos esenciales de la ley de amnistía. Su defensa descarta, si se cumplen los pronósticos, instar al Supremo a que levante las medidas cautelares que aún pesan contra él y que pueda regresar a España. Y desde el alto tribunal tampoco nos avanzan movimientos reseñables hasta que no llegue la sentencia del Tribunal Constitucional después del verano. Es la que debe corregir, nos dicen, la interpretación que hizo el alto tribunal del delito de malversación o bien confirmarla. El Supremo consideró que no era amnistiable porque afectaba intereses financieros de la Unión, que es lo que puede decaer esta mañana, pero también porque supuso un enriquecimiento personal de los líderes independentistas porque pagaron ese referéndum ilegal con dinero público y no con el dinero de su bolsillo. En fin, que al menos de manera preventiva se limitan las consecuencias políticas, fundamentalmente en el entorno de Puigdemont, de momento. Este es un proceso complejo y, de hecho, un reto para nosotros esta mañana y una obligación va a ser intentar explicar con la mayor claridad posible qué es lo que puede ocurrir hoy y las consecuencias que puede tener, asumiendo que tiene un grado de dificultad, entender el embrollo jurídico y las diferentes instancias que tienen que pronunciarse. Pero lo vamos a intentar.
Además, esta va a ser una mañana de agitación política. Ya les aviso que de alguna manera este fallo va a ir modificando los planes habituales de Hoy por Hoy. Vamos a escuchar en directo la lectura del fallo, porque una de las claves a tener en mente es de qué manera la justicia europea, puede ayudar a recomponer algo, aunque sea mínimamente. Hay quien dice que sí, o hay quien sueña que sí. Hay otros que dicen que no, que las cosas seguirán como están, pero si va a cambiar o no las relaciones, por ejemplo, del PSOE con Junts. Vamos con las claves políticas desde este día. Guillermo Lerma. Guillermo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. La ley de amnistía es el hito que permitió a Sánchez abrir esta legislatura y en el Gobierno lo que esperan hoy es que el aval del Tribunal Europeo a la norma se lea también como un aval a su propia gestión de la crisis política que generó el procés en Cataluña. No contemplan en la Moncloa otro escenario que no sea el de una resolución que vaya en la dirección marcada por el abogado general de la Unión Europea, así que están convencidos en el PSOE del espaldarazo moral que puede suponer ese fallo. De lo que hay más dudas es del efecto real que puede tener en el tablero político. La coalición confía en el hecho de que Puigdemont se acerque a la mayoría de la investidura según se vaya acercando también a su regreso a España y eso permita seguir avanzando en otro tipo de acuerdos como la negociación de presupuestos o el decreto de vivienda con el que pretende Sánchez cerrar el curso. Eso es una incógnita, como también lo es la reacción del PP a este fallo. Los de Feijóo, que anunciaron la ruptura de España, que sacaron a la gente a la calle para protestar por la aprobación de la ley, están ahora en otra fase buscando un acercamiento al independentismo y queriendo pasar, como dijo el líder del PP, página del procés. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Bueno, vaya mañanita, vaya mañanita que nos espera. Porque además este jueves es muy relevante en el caso Leire. Hoy declara como investigada la directora de la Guardia Civil, a la que el juez le acusa de prevaricación y de obstrucción a la justicia. Miguel Ángel Campos, muy buenos días. Buenos días. El juez Pedraz tomó declaración a Mercedes González por si promovió la apertura de 3 informaciones reservadas contra los agentes de la UCO que investigaban causas que afectaban al PSOE o al gobierno en una suerte de maniobra para tratar de amedrentarlos. La UCO incide en que mantuvo reuniones con Leire Díez en las que pudo tomar esta decisión. La directora general negó primero esos encuentros para acabar reconociéndolos. En cualquier caso, González asegura que Díez no tuvo influencia alguna en la apertura de esos expedientes a los agentes por supuestas filtraciones a los medios. Expedientes que fueron archivados. También comparece como investigado el teniente general Manuel Llamas, DAO del Instituto Armado. Según 2 testigos, Llamas conminó a la UCO a no ser proactivos, a ponerse de perfil en las causas políticas. Desde su entorno explican que Llamas se limitó a comunicarles que se ciñeran a lo que les pidiera el juez instructor, que es lo que define la ley para todo policía judicial. Ayer pasó por el juzgado la presidenta del PSOE, lo hizo en calidad de testigo, para que aclarara ¿cuál había sido su relación con Leire Díaz? Lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido, porque ella previamente me había dicho que conocía hechos que podían ser importantes. Así que la conocían, claro, sí. Ella también. ¿Mantuvieron reuniones? Bueno, pues ella también. Dice Cristina Narbona que en todo caso de esas reuniones y de ese conocimiento personal no se extrajo ninguna información relevante sobre las maniobras, las verdaderas intenciones de Leire Díaz. También declararon 2 fiscales que reconocieron 2 reuniones con Leire y con el abogado de Santos Cerdán. Reuniones para hablar, en este caso, de otra investigación también muy relevante y renombrada. Por ahí aparece Aldama. El caso de los hidrocarburos que los fiscales, las reuniones, califican de marcianas y de las que de una de ellas informaron al entonces fiscal general del Estado. Bueno, voy a volver con Pedro Jiménez porque hay alguna novedad de estas últimas horas sobre Peinado y sobre su investigación a Begoña Gómez. En concreto, un escrito de la Fiscalía que acusa al juez de hacer suyos, literalmente, algunos argumentos de los ultras de Hazte Oír. Pedro. Estamos en el momento en el que Peinado acuerda retirar el pasaporte a Begoña Gómez y dice aquello de que no se fía de sus escoltas, policías nacionales, porque pueden ayudarla a fugarse. Después emitió un informe en el que justificó esas palabras y añadió otro argumento más, que había ejemplos recientes de fugas de mandatarios, como la de 1994 que protagonizó Bettino Craxi, primer ministro italiano. Lo que no dijo el juez es que se fugó 7 años después de dejar el cargo. En cualquier caso, el fiscal responde y le dice que ha copiado uno de los argumentos de la acusación popular
popular que dirigen los ultracatólicos de Hazte cuando pidieron restringir los movimientos de Begoña Gómez, y que si lo saca ahora a la palestra es porque de forma forzada está buscando hacer acopio de argumentos ante la ausencia e insuficiencia de los que había utilizado. No solo eso, también le acusa de haber pedido la entrega, y es literal, de cualquier pasaporte que tuviera Gómez para dar alas al bulo de que tenía el de bandera dominicana. En paralelo, Pedro, su abogado, ha devuelto el único que tiene, el español, y también los billetes de avión, entrada y salida a Reino Unido para asistir a la graduación de su hija. Son las pruebas que exigió Peinado bajo amenaza de imputarle a un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Bueno, pero no descarten que también sea insuficiente para el juez Peinado, porque al menos sus precedentes, no, esto no es un juicio de valor, sus precedentes nos demuestran que siempre le falta algo, o siempre encuentra una vía de escape, un punto de originalidad. Por cierto, Pedro, solo por dejarlo dicho, cuarto día de deliberaciones de la Audiencia Provincial sobre este caso, sobre el caso de Begoña Gómez, sobre los recursos presentados. Se están extendiendo, no sé, Pedro, si podemos decir un poco más de lo previsto. Bueno, es práctica habitual de esta sala que delibera los lunes y normalmente hasta los viernes no solemos conocer su decisión, aunque en esta ocasión, al estar la sala en pleno, nos han dicho que podía adelantarla. Sabemos que ayer hubo una nueva deliberación, que los 5 magistrados acercan posturas, pero seguimos esperando la decisión final. Bueno, a ver si llega hoy, y si llega se la contamos. Gracias, Pedro, luego vuelves. Hasta luego. En este Hoy por Hoy queremos hacer un ejercicio que siempre es muy útil, que es muy saludable, que es imprescindible y que forma parte de la obligación también del periodismo. Preguntarnos por el grado de cumplimiento de aquellas cosas que se nos prometen. Y en este caso nos vamos a preguntar por el grado de cumplimiento de aquel paquete de medidas contra la corrupción que el presidente Sánchez anunció hace justo un año, el mes de julio del año pasado, en el Congreso, cuando estalló el caso Cerdán. Sánchez comprometió con esa solemnidad de los debates parlamentarios 15 medidas diferentes en un plan contra la corrupción. Josué Coello. ¿Qué tal? Buenos días. Un año después, el Gobierno está lejos de implantar las 15 medidas que anunció Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados tras la detención de Santos Cerdán y cuando avanzaba la investigación a José Luis Ábalos. Entonces el presidente se comprometió a ponerlas en marcha en un plazo de 12 meses. Hoy el grueso de esas 15 medidas está aún en fase de tramitación. El Consejo de Ministros aprobó en febrero la llamada Ley de Integridad Pública, que abarcaba buena parte de estas medidas: el control de la licitación y las subvenciones públicas, el control de la financiación de los partidos políticos, los controles de patrimonio a altos cargos, la ley de lobbies o el endurecimiento de sanciones para empresas corruptoras. Fuentes del Gobierno confirman que será durante este mes de julio cuando lleguen al Congreso de los Diputados para seguir con la compleja tramitación parlamentaria ante la dificultad de armar mayorías. Lo que sí está ya en marcha es la Autoridad Independiente de Protección al Informante, una medida que España tenía pendiente desde el 19 y que funciona desde el año pasado. Nos vamos a detener en este asunto, en el grado de cumplimiento de este plan con 15 medidas para mejorar la lucha contra la corrupción. Dice el CIS, por cierto, que pese a tanto escándalo, a condenas, a imputaciones, pese a todo el jaleo que es considerable que he montado en este país, y pese a las evidencias, que las hay, y algunas se van acumulando, de la turbiedad de algunas de las tramas, incluso pese a las condenas que hayan llegado a algún exministro o exsecretario de organización del Partido Socialista, pese a todo, dice el CIS que el PSOE le ha dado la vuelta a la tortilla y que vuelve a sacar 8 puntos al Partido Popular. Esto es un poco como el dragón Khan demoscópico, para arriba, para abajo y lleno de emociones. El Partido Popular reunió ayer en Madrid a líderes internacionales, de la derecha internacional. Un foro que se convirtió para el PP en una oportunidad para desacreditar al gobierno y a su presidente. Ayer, Feijóo, Díaz Ayuso, anfitriones de este foro, iban fuertes, que si un autócrata, hablando de Pedro Sánchez, que si un gobierno y un presidente autoritario. Bueno, digamos que le hicieron un retrato a la medida del sesgo ideológico del auditorio. Adriana Jordán, buenos días. Buenos días, eso es. Los populares aprovecharon el escaparate para remar en su estrategia contra Sánchez y el gobierno. Denunciaron ante sus aliados una deriva autoritaria en nuestro país. Núñez Feijóo dijo a los asistentes que les recibían una democracia agredida y deslizó que Pedro Sánchez era un presidente autoritario. Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, si sustituye el mérito y el esfuerzo por la dependencia estatal, si cuestiona la independencia de las instituciones y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
Ayuso dio la razón a Feijóo y pidió como una suerte de ayuda a los aliados convocados en ese foro, entre ellos el líder del PP europeo, Manfred Weber. Hoy nos gobierna en España un movimiento de destrucción del Estado de Derecho que tiene un efecto contagioso y muy peligroso. Si saltarse las reglas impunemente funciona en España, ¿por qué no va a funcionar en cualquier otro país europeo? Ayuso también expuso que la situación española es el germen en Europa de lo que viven en Venezuela o Cuba. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Vamos a acercarnos a esta hora hasta Ejea de los Caballeros, provincia de Zaragoza. Allí han pasado la noche algunos de los desalojados ayer de 4 municipios, 4 núcleos de población de esa zona que están amenazados por un incendio forestal que preocupa. Ser 5 Villas, Ana Martínez Lacilla, buenos días. Buenos días, estamos en el dispositivo de emergencia que Cruz Roja montaba ayer aquí en Ejea de los Caballeros, en su pabellón polideportivo. Las líneas que marcaban hace un día los campos donde jugaban los niños, hoy marcan la distribución entre las camas donde se alojan esos vecinos de Orés, Asín, Luesia y también Malpica de Arba, que se desalojaba a última hora de esta noche. Marcan esa separación, las líneas con los vecinos que ya se han levantado, que están desayunando. El Ayuntamiento de Ejea ha proporcionado ese desayuno. El fuego esta noche ha permitido trabajar al operativo, han conseguido frenar la cabeza y el flanco izquierdo también está, pero el incendio sigue activo y preocupa mucho. Hay vecinos que siguen en alerta de otros pueblos que también podrían ser desalojados a lo largo de la mañana. Los medios aéreos se han incorporado hace muy poquito rato y nosotros estamos aquí desde las 6:30 pues desportándonos con los vecinos. Estaremos atentos a cómo evoluciona este incendio. Gracias, Ana. Por cierto, el Gobierno ha trabajado en un cambio relevante sobre la regulación del uso del suelo que esté en zonas que tengan riesgo de sufrir inundaciones. Son lecciones, o intentan ser lecciones extraídas de la DANA. El decreto que comienza ahora su consulta pública quiere restringir la construcción de viviendas en zonas de mayor riesgo de riadas. Javier Ruiz Martínez. El ciclo hidrológico se está intensificando y volviendo más inestable y extremo. Chicas, asomaros. Así empieza este texto que tiene como inspiración la Dana de Valencia y Letur. Pero mirar toda mi calle, mirar hasta dónde llega el agua, cubre los techos. El Ministerio de Transición Ecológica abrió hoy al público para que todas las administraciones y organismos puedan alegar. Tendrá cambios, pero tal y como está, incrementa las restricciones ya existentes para construir edificios y realizar actividades en zonas inundables. Por ejemplo, para las zonas rurales establece que una zona de flujo de agua ya no pueda ser transformada en urbanizable. En las urbanas prohíbe autorizar nuevos usos residenciales o construir garajes y sótanos en zonas de flujo. También obliga a los ayuntamientos de más riesgo a aprobar planes contra avenidas o establece la obligación de que aparezca el riesgo de inundación en el registro de fincas de cara a su compraventa. Crea también un catálogo nacional de inundaciones históricas para que no se olvide aunque pasen 100 años. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Bueno, por dejarlo también contado, el parte de guerra de esta noche es muy similar al de estos días. Fuego cruzado entre Estados Unidos e Irán, que mantiene el bombardeo de bases americanas en los países del Golfo. Irán ha liberado a una ciudadana estadounidense, fue detenida en diciembre del 2024 y le ha permitido ya salir del país. Trump mantiene su diplomacia del arancel, ha anunciado aranceles del 25% para Brasil y Brasil ha anunciado que responde en el mismo sentido. Y en Ucrania, ataque con misiles esta noche a Kiev que deja al menos 2 muertos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.